Bueno, pasemos al tema nacional, ¿no? Entonces, bueno, en el tema nacional, bueno, tenemos esta situación de que continúa la crisis económica, continúa la crisis política, y el 6 de agosto, en el discurso presidencial, Arce, bueno, sorprende un poco y, bueno, plantea su respuesta a esta situación, planteando un referéndum, ¿no? Un referéndum para tocar tres puntos. Por un lado está el tema de la subvención a los hidrocarburos, un tema central. Luego está el tema de la reelección, centralmente en el tema de Evo Morales, y finalmente el tema de los escaños parlamentarios, ¿no? Eh, bueno, este temita es, bueno, los tres temas son muy interesantes para discutir, para debatir, y bueno, en el marco de que la crisis política continúa en el país, el enfrentamiento entre las dos alas del MAS es muy fuerte, y lo que, bueno, continúa, ¿no? Es la crisis económica. Actualmente, bueno, todas las semanas prácticamente hay la escasez de gasolina, de diésel. Se soluciona brevemente por unos días, y nuevamente comienza, ¿no? Hoy sí, en las filas, por lo menos en la ciudad de La Paz, para cargar gasolina, largas, largas filas, y bueno, y es una constante que se está viviendo en el país. Tenemos el tema del dólar, que si bien la semana pasada había llegado a un pico, a llegar casi a 15 bolivianos, bueno, producto de la especulación en gran medida, bajó un poco, pero hasta cierto punto nomás, ¿no? O sea, no vuelve a la cifra oficial, obviamente, porque no hay una solución de fondo, ¿no? Simplemente hubo un exceso de especulación y nuevamente está cotizándose en el mercado paralelo alrededor de 10, 12 bolivianos, ¿no? Pese a la campaña que está haciendo alguna gente afín al gobierno de decir que el dólar baja, 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 ¿no? Incluso amparándose en el tema internacional, ¿no? Una caída de la bolsa muy fuerte que hubo en Estados Unidos, en Japón también, que, bueno, afecta a la economía de Estados Unidos, ¿no? Pero eso no soluciona los problemas económicos del país, ¿no? Bueno, en ese marco, bueno, sale Arce a plantear esta solución. En el caso del referéndum, bueno, de la pregunta para si se mantiene o no la subvención a los hidrocarburos, bueno, es una cuestión, como muchos han señalado, donde el gobierno se está tratando de lavar las manos sobre este tema, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta que esto fue uno de los temas que estaba presente para la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. El tema del gasolinazo estaba dando vueltas ahí. Y también fue uno de los temas que Evo Morales mismo tuvo que enfrentar y que la población se le levantó contra el gasolinazo, ¿no? Entonces, obviamente Arce tiene miedo a eso y, bueno, está viendo cómo tratar de aplicar el gasolinazo sin tomar la responsabilidad, bueno, sin asumir la responsabilidad de esto, de esta medida, y bueno, obviamente la derecha neoliberal termina planteándole, bueno, que debería asumir, que debería hacerlo, etcétera, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros tenemos que plantear, como ya lo señalábamos en anteriores programas, es un rechazo a cualquier posibilidad de que se dé un gasolinazo, y es responsabilidad justamente del gobierno. Y nosotros planteamos que todo este problema se soluciona, la escasez de dólares, etcétera, con un ajuste general a los que han venido saqueando al país constantemente, ¿no? A los grandes empresarios, centralmente a la oligarquía terrateniente de Santa Cruz y del Oriente, y a las transnacionales, ¿no? Que han venido saqueando el país. Bueno, al respecto, justamente el gobierno, además de esto, ha llamado a una reunión con los grandes empresarios, centralmente con la oligarquía, y además les está anunciando que va a liberar las exportaciones. Antes, bueno, lo que en general estaba planteado en el país es de que para poder exportar tenían que obtener un certificado de que el producto a exportar no era requerido en el mercado interno, es decir, que los bolivianos no requeríamos ese producto, era un producto excedente y de ahí recién lo exportaban, ¿no? Bueno, algo que en general nunca se cumplía del todo, pero que por lo menos había ese requisito formal y que por lo menos no se llegaba a una situación de total escasez, digamos, en el mercado interno y que todo se vaya para la exportación. Bueno, como política del gobierno para favorecer a los empresarios en el marco de esta situación de crisis económica,
y para que la crisis económica justamente no afecte a los grandes empresarios. Esa es la política de Arce y del gobierno. Bueno, y también Evo coincide con eso, la oposición derechista, etcétera. Es justamente eso, ¿no? Que se libere las exportaciones y que se pueda exportar libremente, ¿no? Con eso el gobierno, o bueno, no sé, todos los que están afines a los empresarios piensan que con eso van a llegar dólares al país, cuando la triste experiencia de Venezuela, de la misma Argentina, nos muestra que eso no funciona, ¿no? Que si les das a los grandes ricos posibilidades de obtener dólares en un marco de crisis económica de este tipo, se los van a llevar y se los van a quedar en el extranjero y no va a llegar a haber dólares en el país, ¿no? Y en este caso, más bien, justamente se está viendo cómo que la crisis política, que la crisis económica en este caso, no dañe los bolsillos de los más ricos y que continúe dañando a la economía popular, que continúe dañando a los pobres, a los trabajadores, etcétera, ¿no? Todo lo contrario a lo que dijo Arce en su discurso, que dijo, no, nuestra política, este gobierno nunca va a atentar contra la economía de los más pobres. Bueno, lo está haciendo, ¿no? Y en realidad lo que este gobierno de verdad está haciendo es no atentar contra la economía de los más ricos, ¿no? Y con estos diálogos, con estas negociaciones, bueno, ¿qué más les dará a los empresarios en esta reunión que van a tener? Y bueno, de entrada ya anunció esta liberación de exportaciones que en general garantiza que los grandes empresarios puedan seguir enriqueciéndose, enriqueciéndose más a costa de las subvenciones del Estado, a costa de todos los aportes estatales y a costa del pueblo trabajador boliviano, en un marco de crisis económica donde todos los trabajadores, todo el país, todo el pueblo trabajador en general está viviendo bueno, el encarecimiento de precios a nivel general, un aumento de precios de todos los productos de importación, y bueno, y eso implica también un aumento de precios en muchos productos, ¿no? Tema de la falta de dólares, la falta de gasolina y bueno, los empresarios, los más ricos del país, van a seguir ganando y el gobierno les garantiza sus ganancias, ¿no? Bueno, eso en el centro del tema económico, además de que el gobierno también anunció el tema de, bueno, de que se va a comercializar a precio internacional o indexado al precio internacional del petróleo, otro tipo de gasolinas, gasolinas premium, como dice, bueno, más que premium, las gasolinas exclusivas en este caso. Y bueno, básicamente con eso lo que señalan es de que la gasolina que va a ser subvencionada va a ser la de peor calidad, ¿no? Algo que ya cada vez se ha ido empeorando y que tenemos cada vez una gasolina más contaminada, de menor calidad en el país. Bueno, esa va a ser la gasolina que va a seguir siendo para el pueblo trabajador, mientras que, bueno, los que puedan pagar, los que tengan dinero, ya van a empezar a gastar una gasolina mucho más cara, a precios internacionales, en lo que comienza ya a vislumbrarse como este gasolinazo que busca hacer el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, en el marco de ese referéndum realmente es para lavarse las manos y obviamente tiene que ser rechazado en esa medida. Por el otro lado, en el tema político y en el tema de la crisis política, lo que hace el gobierno al plantear este referéndum sobre la reelección es básicamente llevarlo a referéndum el tema de la repostulación de Evo Morales, ¿no? Sabiendo de que Arce es el que va a plantear las preguntas, Arce es el que va a mandar estas preguntas directamente. Obviamente las preguntas van a estar dirigidas a si puede haber la reelección continua o discontinua, como dijeron, ¿no? O sea, básicamente planteando de que nadie podría reelegirse y ser presidente en Bolivia más de 2 veces, continuas o discontinuas, lo que inhabilitaría a Evo Morales, ¿no? Entonces, centralmente es para eso, ¿no? Ahí lo interesante sería, justamente dada la situación que vive el país y dado el descrédito que tiene, bueno, tanto Evo Morales como Arce y como todos los políticos de la oposición derechista, sería interesante plantear que si podrían ser reelegidos o no una vez solamente, ¿no? Que obviamente esa no va a ser la pregunta del referéndum, pero sería algo interesante para plantear, ¿no? Obviamente este tema también es para ahondar más la crisis política, tratar de frenar a Evo Morales y quedarse justamente con la sigla del MAS, quedarse con la posibilidad de la reelección por parte de Arce. Y bueno, ese es el marco en el que está desarrollando esto. Y esa es la política que aplicarse como parte de la crisis política, ¿no? Finalmente, el tercer aspecto, que justamente lo que buscarse es congraciarse con los distintos departamentos
para la no aplicación de lo que estaba establecido como ley anteriormente, en el sentido de que la redistribución de los escaños parlamentarios según el censo, ¿no? Entonces, bueno, eso básicamente lo que busca es de que se amplíe la cantidad de parlamentarios para que así los nuevos parlamentarios que va a tener Santa Cruz sean nuevos parlamentarios y no le quiten esos escaños a ningún otro departamento, ¿no? Obviamente, y de la forma más mezquina, los cívicos de Santa Cruz ya han saltado en contra de esto, pero en general es algo que está tratando de aplicar el gobierno para quedar bien con todos, ¿no? Entonces va a dar más escaños a Santa Cruz, no le quita escaños a nadie y todos felices más o menos, ¿no? Sin importar el costo económico que esto genere y bueno, para tratar de burlar un poco la situación y la crisis política y desgaste que tiene el gobierno, ¿no? Pero bueno, siendo ese un tema bastante secundario en el marco de los problemas, bueno, el tema económico central de la crisis económica que vive el país y en el marco de, bueno, de esta polarización y, bueno, toda la plata que se van a gastar con este referéndum, ¿no? Entonces realmente es algo muy detestable, digamos, esta política que está asumiendo el gobierno de Arce. Y bueno, en general es algo para repudiar toda esta situación del referéndum, ¿no? Más en el marco de todo el amañamiento que puede haber en esas mismas elecciones, que además van a coincidir con las elecciones judiciales, que bueno, de una u otra forma están viabilizando en un marco donde no hay ninguna garantía democrática para esto, sino que en general se mantiene y se profundiza la crisis política y la división y la pelea por los jueces también, ¿no? Y quién va a controlar y quién va a dirigir posteriormente el Poder Judicial a partir de la elección de estos jueces preseleccionados en el Parlamento, ¿no? Bueno, eso como una cuestión general, entonces, sintetizando, bueno, el rechazo en general a esta propuesta de Arce, la condena, digamos, a este intento de gasolinazo que está implementando el gobierno, bueno, este gasolinazo de hecho en general, y que quiere avalarlo mediante un referéndum, y igual, o sea, el rechazo en general a su política respecto a exigir que toda la población se posicione sobre la pugna interna del MAS, ¿no? Y básicamente si Evo puede o no puede ser candidato, ¿no? Entonces, todo esto es para ser rechazado por parte del pueblo trabajador frente a esta política que plantea el gobierno de Arce. Compañero Miguel, ahí se conectó el compañero Jorge, si desean Sí, ampliar, comentar quería algo agregar más. una cosa sobre el tema de la gasolina, Ujú, de la trampa que se está haciendo. claro. Que el gobierno hace rato que llegó a un acuerdo con empresarios que iba a haber subastas de gasolina para los grandes consumidores. Esto quiere decir que no sería subsidio, aparentemente, sino que el gobierno va a traer gasolina y la subasta. Es decir, que los empresarios van a pagar lo que se les ocurra. Se van a poner de acuerdo, van a decir, bueno, pagamos tanto. Ha habido denuncias de que la gasolina subsidiada al agronegocio llega casi a 1.000 millones de dólares, cuando el agronegocio paga unos 30 o 40 millones de dólares de impuestos. Que sí que el Estado está subsidiando al agronegocio, que además exporta y se lleva los dólares para afuera. De esto no hablan, de este tema. Es decir, podría haber un gasolinazo, subir toda la gasolina, menos a la que le dan a los empresarios, porque están haciendo subastas, como dije. Eso no se menciona. Este acuerdo fue hace 3 meses. Entonces, acá se ve lo tramposo que es, porque una de las cosas que sí habría que plantear ahora es dejar de subsidiar el agronegocio, que paguen, que se importen ellos la gasolina, no sé, que paguen lo que vale la gasolina, si están ganando plata con la exportación, pero no están haciendo eso. Ese ahorro del Estado sería legítimo y bueno, porque sería que los que están ganando plata con la exportación de su producto paguen la gasolina que consumen y no se da subsidio. De esto no se habla. Esto quiero decir que es otra de las trampas.
Muy bien, Miguel. No, sí, muy, muy importante todo esto que señalas, ¿no? Y claro, ahí sería muy interesante tener transparencia sobre estas subastas, ¿no? Que hace de hidrocarburos el gobierno, ¿no? Que justamente son subastas con los grandes empresarios, ¿no? De las que no participan, por ejemplo, los transportistas, ¿no? Que se han estado movilizando estos últimos meses ya, ¿no? Entonces, bueno, ellos no, pero sí para los grandes empresarios, ¿no? Muy, muy importante eso, ¿no? Bien, bueno, ese, digamos, el contexto general de la situación nacional, ¿no? Y bueno, continúa la crisis económica, continúa la crisis política y nosotros planteamos de que la salida de fondo para esto, bueno, primero rechazar totalmente los planes y la política que se está haciendo ya de ajustar al pueblo trabajador, ¿no? Que es lo que hemos visto de la forma más brutal en su momento en Venezuela y ahora estamos viendo en Argentina, ¿no? Donde, bueno, con tal de mantener las ganancias de los ricos, pueden empobrecer y llevar a la extrema pobreza a la mayor cantidad del país, ¿no? Pero extrema, extrema pobreza, ¿no? Bueno, rechazamos todo este tipo de variables que pueda haber. Nosotros planteamos de que la crisis la paguen los ricos, ¿no? Las transnacionales, la oligarquía terrateniente, ¿no? Como dices, Miguel, dejando de subvencionar a la oligarquía terrateniente y expropiando sus tierras, ¿no? Y lo mismo en el caso de las transnacionales, que fueron las que se vaciaron el gas en el país y que, bueno, siguen con grandes contratos, el gobierno la sigue invitando para una serie de negocios, ¿no?